Entonces, ofrezco mis reverencias a todos los maestros espirituales en la sucesión discipular y también a los maestros espirituales en otras tradiciones y al Señor Supremo y a sus asociados y por supuesto a todos ustedes, queridos devotos, devotas, amigos conectados. Estamos iniciando entonces una segunda sesión en este seminario de Historia de las Religiones y la Autorrealización. Y en la primera sesión hemos dado una mirada a la historia de las religiones, digamos, tal como se acepta en el ámbito académico, ¿no? En base a un video donde participa la Universidad de Yale y otras universidades. Y llegamos al punto donde el ámbito académico reconoce que el llamado hinduismo sería como la religión más antigua y habría empezado hace unos 5.000 años. Ahora, la pregunta que nos viene es, ¿y qué había antes? ¿En qué está basado todo? ¿No? Porque claro, tiene algún fundamento, tiene algún principio, y lo que vamos a hacer es repasar un poco en base a otra vez información importante. Primero, el por qué creemos ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué damos fe a ciertas cosas? Y queremos mostrar un poco la mirada contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que el hombre contemporáneo entiende o ve cuando hablamos de estas cosas? Entonces vamos a mostrarles aquí, ahora sí, un poco de la técnica esta. Voy a compartir pantalla y aquí estamos. Todos están familiarizados con esta idea, ¿sí? Entonces, la idea es que antiguamente esta era nuestra situación. Esos son los hombres de las cavernas y, como ustedes pueden ver, tienen una vida muy precaria. Prácticamente su horizonte de vida es la supervivencia en este mundo agreste como una más de las especies del mundo animal. Y corroborando esta visión, también su capacidad, digamos, artística, no sé si se ve ahí la pintura rupestre en la caverna, ¿estamos bien? Ok. Entonces, y su capacidad artística o de expresión es esto, poder dibujar de repente los animales como, o lo que está viendo como lo haría un niño en la primaria, quizás hasta un niño de primero de primaria. Entonces nos da la idea de un hombre que tampoco es muy sofisticado y sus habilidades son comparables a un niño que está entrando a la escuela, ¿sí? Y a tal punto se da importancia a esto que, por ejemplo, esta es posiblemente la caverna más famosa, la de Chauvet en Francia, donde se le da tanta importancia a esta versión del mundo antiguo que se ha reconstruido la caverna de Chauvet con una inversión de varios millones de dólares solamente para no causar daños a estas pinturas tan primitivas, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la idea del hombre de las cavernas. Entonces, esta es una razón por la cual no hay un interés en remontarse a qué es lo que pensaban antes, ¿sí? Este es un poco el retrato de la invención de la prehistoria. Entonces, ¿para qué mirar más atrás? ¿No? Sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ok, unos búfalos pintados así que de repente nuestros hijos podrían hacerlo un poco mejor. Pero ahora vamos a mirar de otra manera esto mismo.
¿Y cómo lo vamos a ver con otro tipo de cavernas? Por ejemplo, estas son las cavernas de Ayanta y vamos a ver que están expresando otro tipo de, no solamente habitantes, sino otro tipo de cultura altísimamente sofisticada. Por ejemplo, esta es la visión por dentro de esta caverna. Ustedes pueden ver que hay una diferencia entre esos cavernícolas y estos cavernícolas. Yo creo que cualquiera se da cuenta de que estos son altísimamente sofisticados y no solamente en su arte, sino en la expresión, en los contenidos, eh, en la magnitud que revelan, y aquí van a ver que es justamente un hombre meditando que se encuentra en el pilar central, es decir, qué es la visión de mundo que tiene esta persona. Y si vamos a Elora, vamos a ver ya por fuera estos sofisticados diseños que incluso en el mundo moderno sería muy difícil reconstruirlos. Y esta es una de 32 cavernas que están talladas a mano en piezas monolíticas. Quiere decir que es una sola roca que está tallada de esta manera. Entonces, tenemos que entender que la gente que hacía esto estaba en un nivel difícil de comparar con lo que hemos visto hasta ahora. E incluso por dentro, fíjense ese tallado de animales sosteniendo estas estructuras y ah, una visión panorámica. Y van a ver que aquí no estamos hablando de una cosa muy famosa. Incluso aunque esto esté en la India, van a ver que los habitantes o los visitantes hasta se pueden contar con los dedos de la mano. Quiere decir que la publicidad en el mundo moderno lo que hace es llevar nuestra imaginación a un ámbito muy diferente del pasado. Entonces, entendiendo que este pasado, por las evidencias visibles, era un pasado muy sofisticado, entonces podemos mirar un poquito entonces qué había antes de lo que está descrito en estos antiguos documentos, los Vedas, en los que se basa esta, digamos, religión conocida como el hinduismo, pero vamos a mirar antes del hinduismo, ¿no? Y también necesitamos algún tipo de referencia, además de la noción de tiempo. Por ejemplo, em, queremos ver cómo se concebía el tiempo. Y antes de esto, nada más una aclaración, ¿por qué hindú? Fíjense ustedes en este mapa, está aquí la planicie del Deccan, que hoy llamamos India, y está este río que se llamaba Sindhu y que posteriormente se llama el río de los Indus, y el Hindu Kush, que es una cadena de montañas hacia el noroeste de lo que hoy conocemos como India, y es la visión, digamos, de los musulmanes, de lo que ahora se llama el mar Arábigo, hacia las personas que viven al otro lado de este río. Entonces, ese es el origen del por qué se los llama hindús o hindúes, y también porque los persas no pronuncian la S con fuerza, como pronunciamos, por ejemplo, en el castellano. Entonces, los que viven al otro lado de este río son los famosos hindús. Y este término recién se acepta oficialmente en realidad durante la ocupación británica. O sea que es un término que tiene unos 300 años y por tanto no podría describir lo que estaría pasando hace 5000 años. Entonces, esto es solamente como una introducción. Y hay también importantes referencias, por ejemplo, a estos 5000 años de los que estamos hablando. Entonces, no solamente la comunidad académica, ok, ha hecho como una especie de concesión, ya.
tiene 5.000 años. Un poco más específicamente, estos 5.000 años se refieren a una era conocida como Kali Yuga y que en el calendario védico sería en realidad ahora el año 5127, de acuerdo a los cálculos de Aryabhata, que inicia esta era con la partida de Krishna, de este mundo. Algunos dicen que, bueno, la era debería contarse desde la aparición de Krishna, pero eso de todas maneras va a ser solamente una diferencia de 125 años, lo que haría que estamos hablando de 5.000 años atrás. Pero fíjense que hay otros calendarios que también marcan ese como el inicio prácticamente del tiempo a contar. El calendario maya, estamos hablando del año 5139. El calendario Tihuanacota, 5533. Este calendario, por si acaso, es oficial en Bolivia. Cada 21 de junio se celebra este año, que algunos lo llaman el Año Nuevo Aymara, que es un término posterior. Los chinos hablan de 4723 años en su calendario, los celtas de 6265, los hebreos de 5785, aunque ellos dicen ese sería el tiempo desde la creación, pero en realidad podemos entender que no podría haber sido la creación porque incluso, por ejemplo, en los escritos védicos como el Ramayana se habla de los mastodontes, elefantes de 4 colmillos que se habrían extinguido hace 18 millones de años. Entonces, el tiempo no podría ser ese, hay una discrepancia en cuanto a las unidades de tiempo, pero sin embargo, es razonable en cuanto a también el inicio que puede ser la aparición de Krishna, y es un poco así como lo interpretan los druze dentro de los judíos. ¿Ok? Entonces, también están hablando de lo mismo. Incluso en el calendario babilónico estaríamos hablando del año 6775, basados en los ciclos lunares y el calendario de Nippur. Entonces, no son, digamos, cifras, digamos, tiradas de los pelos, sino que están coincidiendo tanto en el oriente como en el occidente, con que esas son cifras razonables para el pasado y son, por tanto, cifras razonables para entender esto. Ahora, ¿qué es lo que hay en esos escritos? Están hablando en realidad de tiempos un poco más grandes. Ya no estamos hablando de estos 5.000 años, sino que estamos hablando que este Kali Yuga, o llamada la era de hierro, es apenas la cuarta era de un ciclo mayor de 4 eras, que son 4.320.000 años. Entonces, el Kali Yuga es solamente una pequeña porción de la cual recién han transcurrido aproximadamente 5.000 años. Ahora, si miramos un poco más, perdón, no sé si estoy compartiendo, esto tendría que verificarlo. Creo que no estoy compartiendo. Ok, esto es, digamos, proporcionalmente lo que es Kali Yuga en este ciclo de 4 eras, que es una décima parte. Y el Kali Yuga en total son 432.000 años, de los cuales recién han transcurrido 5.000, y el ciclo de 4 eras son 4.320.000 años. Entonces estamos expandiendo ahora nuestra noción de tiempo. Otra vez, los científicos modernos hablan de que estas escalas de tiempo son razonables, porque sería irracional pensar que el mundo empezó hace 5.700 años cuando cada vez, hace una semana han encontrado un esqueleto que tiene 1.000.000 de años. Entonces, no podríamos entender que no hayan sido millones. Y entonces, la única versión razonable de conocimiento antiguo es la versión védica porque coincide incluso con las investigaciones contemporáneas. Ahora, si vemos un poquito más, incluso las unidades de tiempo que se utilizan en la literatura védica, hablan de cantidades muy grandes de tiempo y también cantidades muy pequeñas de tiempo. Fíjense, nosotros estamos familiarizados que con, ok, el día, ¿sí? Las horas, los minutos, ¿no? Aquí hablamos de que
un muhurta tiene 48 minutos, pero si vamos a fracciones de tiempo, un vinadi tiene 24 segundos, un prana tiene 4 segundos, un truti tiene 29 milésimas de segundo. Ahora, si miramos en la escala más grande, todo lo que hemos visto, esos 4.320.000 años, son apenas un kalpa. Un kalpa. Y un kalpa es un día de Brahma y su noche dura lo mismo. O sea que tenemos que entender que esta cifra enorme, que serían 8.640 millones de años, es apenas un día en la vida de Brahma, que es el habitante, digamos, más avanzado de este universo, y que él vive en esa escala 100 años. Entonces estamos hablando de que solamente este ciclo de creación, de acuerdo al estimado védico, entonces tiene 8.640 millones de años y eso multiplicado por 30, que son 30 días de un mes, eso multiplicado por 12, que son 12 meses de un año, y eso multiplicado por 100. Son cifras enormes y eso es apenas un ciclo de creación. Y esta creación además se crea y se destruye de manera continua. Entonces, es algo que va más allá normalmente de la imaginación y obviamente estamos entrando a otra escala de entender eh, el tiempo. Ahora, ¿qué hay eh, dentro de esta literatura de la que estamos hablando? Esta literatura se está refiriendo a una existencia previa a este mundo, ¿sí? ¿Qué había antes de este mundo? A los que están familiarizados con, por ejemplo, los libros que actualmente se distribuyen, esta es una portada diseñada por Srila Prabhupada antes de venir al occidente, mostrando en cada una de estas burbujitas un planeta espiritual. Y todo este mundo espiritual de millones incontables de burbujas sería como el mundo espiritual. Y una de estas burbujas es un planeta muy especial llamado el planeta de Krishna, donde viviría el Señor Supremo con sus asociados. O sea que, y este es entendido como el mundo real. Ese es el verdadero mundo y nuestro mundo sería apenas una especie ah, mundo de juguete. ¿Sí? Este es un mundo, este es el mundo real. Esa es la verdad. Eso es lo que dicen los Vedas. Y ahí está, ¿no? El Ser Supremo que tiene pasatiempos en un lugar hermoso, tiene amigos, tiene amigas, tiene familia, eh, ni lo podríamos imaginar mejor, ¿no? Esto es la vida feliz y las almas proceden de este mundo, donde allá no hay nacimiento, no hay enfermedad, no hay vejez, no hay muerte, ¿sí? Donde todas las almas gozan, además de una juventud permanente, y viven en constante éxtasis de amor, expresado a través del servicio al Ser Supremo y sus asociados. Entonces, este es el pantallazo que tenemos de el mundo que posteriormente se ha llamado el paraíso. Paradesha en idioma sánscrito quiere decir esa morada que es suprema, que está más allá, ¿no? Y ya en castellano lo llamamos paraíso, paradesha. Y luego tenemos, ¿y cómo empieza la creación que nosotros somos parte de? Entonces, tenemos aquí una explicación de que este ser supremo se expande. A diferencia de nosotros, por ejemplo, que si queremos hacer dos cosas a la vez, eh,
De repente, por un lado queremos ir a trabajar, por otro lado queremos ir a estudiar, por otro lado quisiéramos ir de repente a la piscina. Tenemos que escoger, decir, bueno, ¿qué hago? O sea, trabajo o me divierto, estudio, ¿qué hago? Tenemos que escoger una. Pero Krishna puede hacer todas al tiempo. Entonces Krishna, por un lado, se expande con su potencia interna de placer como Radharani, como su consorte eterna, y por otro lado se expande como Balaram, como su propio hermano, que después se va a volver a expandir en una forma que se llama el Chaturvyuha, Vasudeva Sankarshan Pradyumna y Aniruddha. Incluso antes de eso, pero para no entrar en demasiado tecnicismo, ese Sankarshan se va a volver a expandir en un nuevo Sankarshan, el segundo Chaturvyuha y el segundo Sankarshan. Y ese segundo Sankarshan va a va a tener el deseo de una creación paralela, pero en cierta forma ilusoria por ser temporal. Entonces, aparte de este mundo real perfecto, se está creando un espacio temporal para satisfacer cierto propósito. Y ahora, este espacio temporal es lo que nosotros vamos a llamar, desde nuestro punto de vista, la creación. ¿Sí? Y entonces, en esta creación, aquí está, digamos, saltándonos todas estas expansiones, tenemos al Señor Krishna que finalmente se expande en esta forma gigantesca conocida como Mahavishnu o Karano Dakashai Vishnu. Y entonces que Karana quiere decir causa. Y él está recostado en el océano causal. Quiere decir que nos estamos remontando a la causa de todas las causas. Esto sería el principio. Y esto sería anterior a la existencia de los universos materiales. Y cuando se recuesta entonces Mahavishnu, de cada uno de sus poros y de su propia respiración se van generando unas burbujas y que vemos aquí. Cada una de estas burbujas se va a convertir en un universo. Y la duración de cada uno de estos universos es la duración de su propia respiración. Entonces, al exhalar se generan estas infinitas burbujas y al inhalar estas burbujas vuelven a entrar en él y vuelven a entrar en los poros. Otra vez, volviendo al mundo científico académico, eso es lo que los científicos llaman los agujeros negros. Entonces, cuando se estudia el universo, se ve que hay lugares donde se van entrando los mundos. Y estos se podría decir que son los poros de Mahavishnu porque los universos van saliendo de esos mismos poros, ¿no? Se expanden. Ahí obviamente las teorías fallan porque se habla de un principio en el cual, ¿no? La masa es infinita y el volumen es cero, pero en realidad no es exactamente cero. Entonces estamos viendo que un poro, obviamente de Mahavishnu, tiene una dimensión, pero se está manifestando desde lo invisible, que se llama avyakta en sánscrito, hasta vyakta, lo perceptible, y entonces se expande. Lo llaman el Big Bang algunos, es como lo que aprendemos en las escuelas o en las universidades. Hay una como explosión, pero no es una explosión como la explosión de un accidente, es en realidad una expansión. Obviamente, quizás en el futuro se va a entender así mejor, pero en los Vedas está descrito de una manera muy coherente y muy perfecta. Entonces, hay esta manifestación. Ahora, ¿qué pasa en cada una de estas burbujas? Se habla de una segunda expansión de Vishnu. Entonces, Vishnu es el nombre que los Vedas dan a Dios cuando se manifiesta en relación con los mundos materiales. En realidad, Vishnu no tiene presencia en el mundo espiritual. En el mundo espiritual está el propio Señor Krishna y sus expansiones con diferentes nombres, pero Vishnu quiere decir el que está en todas partes y va a empezar con Mahavishnu, con este gran Vishnu,
o Karano Dakashai Vishnu, que está recostado en el océano causal, y ahora este Vishnu se va a expandir en muchísimos Vishnus conocidos como Garbhodakashai Vishnu, y no sé si se ve, perdón, tengo mis dudas. ¿Se ve? Muy chiquito, ¿sí? Sí, se sigue viendo. Ok, perdonen, esto sí que ya es falla técnica, debía ser más grande. A ver si. Nada. Bueno, ni modo. Les pido disculpas, pero para no perder más tiempo. Entonces, Garbhodakashai Vishnu es un Vishnu que se encuentra en cada una de esas burbujas para empezar a manifestar una creación de un universo dentro de cada una de esas burbujas y cada uno de esos universos tiene diferentes niveles de complejidad. ¿Sí? Entonces, del ombligo de Garbhodakashai Vishnu, Garba es un océano que está formado por un líquido que emana del cuerpo del Señor. Se puede decir que es un sudor. Garba también se traduce como sudor. Entonces llena la mitad de esa burbuja y después se expande en una forma que se llama Shesha y se recuesta. Esa forma de Shesha es como una serpiente de muchas cabezas y sirve como de un flotador del Señor. El Señor está ahí y está servido por Lakshmi, por su consorte. Y de su ombligo, obviamente por razones de dibujo y todo, en esas escalas no se puede dibujar a escala para que se pueda entender. Entonces genera el tallo de una flor de loto, que sería la forma del planeta en el cual es transferido el primer ser viviente, ¿sí? Y ese primer ser viviente, bueno, aquí estamos viendo otras expansiones que van a aparecer posteriormente en la parte superior, pero primero se manifiesta solamente Brahma y este Brahma está eh, meditando en el Ser Supremo y tiene una visión del Ser Supremo que después la transfiere en un escrito conocido posteriormente como el Sri Brahma Samhita, que son los himnos de Brahma. ¿Sí? Y ahí describe, y hay que aclarar que en realidad este escrito se había perdido prácticamente con el origen de los tiempos. ¿Sí? Se sabía que existían los himnos de Brahma, pero nadie sabía qué eran ni dónde estaban. Recién hace poco más de 500 años, el quinto capítulo es descubierto por el propio Krishna que viene en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, este que sería el poema original, normalmente en el mundo se conoce el Ramayana como el poema original, como el Adi Kavya, pero en realidad este poema de Brahma es anterior, pero era desconocido en este mundo. Se sabía que existía, pero no se tenía conocimiento de él. Y entonces, a partir de Mahaprabhu, se recupera no todo el Brahma Samhita, pero sí el quinto capítulo, y que muchos de ustedes lo conocen, por lo menos en algunos de sus versos, en varios de los templos, por ejemplo, de Krishna, se recita estas oraciones, Govinda Madi Pursham Tamaham Bhajami, que es el estribillo de los himnos de Brahma. Entonces, los versos del Brahma Samhita culminan así con esta expresión. Bien, entonces, este es un poco el preámbulo de qué es lo que se está explicando. Alguien podría decir, bueno, pero eso es fantasioso, o sea, ¿cómo puede ser eso? Pero vamos a ver un poco otra vez cómo el mundo moderno analiza las escalas. Y especialmente es interesante saber que estas escalas están inspiradas en estas cantidades extraordinarias de las que hablan los Vedas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, un video que, bueno, este es un abreviado, se hizo una película que se llama Las Potencias de 10, ¿sí?
basada en un libro de 1957, se hizo una película en 1977. Y hay otro que se hizo el 97 un poco más moderno y hay una versión del 2010. Pero nos lleva primero a la escala más pequeña, que serían los quarks que se encuentran dentro del corazón de un átomo, el núcleo, ¿no? Y después en la parte exterior a los electrones, después a lo que sería el átomo en sí y la composición de átomos en moléculas y esas moléculas, por ejemplo, en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que lleva la información, digamos, de las células a un organismo unicelular y a otra escala veríamos lo que es una gota de lluvia. Y a una escala mayor estaríamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Venecia, unas personas jugando. Pero si empezamos a multiplicar por 10 nuestra distancia, entonces vemos como Venecia una cosa muy pequeña y estamos viendo esa área de Italia y estamos viendo Europa, estamos viendo el mundo, el planeta Tierra. Y ahora nos vamos alejando, así multiplicando por 10 la distancia y estamos llegando a la Luna y seguimos alejando y vamos a poder contemplar el sistema solar, el Sol y los planetas, que entre paréntesis, esto es lo que se llama la Tierra plana, en realidad es la visión del sistema solar. Y si nos seguimos alejando, vamos a empezar a ver las estrellas vecinas que se ven, que se encuentran muy, muy distantes. Sangapuri. Si uno continúa ese viaje por las estrellas, va a ver la famosa Vía Láctea, que se describe en los Vedas y se describe con ese nombre. Aquí voy a hacer una pausa, porque quizás ustedes sepan, pero este nombre de Vía Láctea que se usa hasta el día de hoy viene de la historia del señor Shiva. El señor Shiva tiene un hijo que se llama Kartikeya, pero ese hijo no pudo ser concebido en el vientre de Parvati. ¿Sí? Cuando el señor Shiva y su consorte Parvati, eh, en una figura anterior, cuando veíamos al señor Brahma, veíamos ahí personajes que aparecen que se llaman semidioses, que son como ministros y administradores de este mundo. Entonces, cada uno de ellos, y entre ellos el señor Shiva es una personalidad muy importante. Entonces, él tiene una consorte, pero él se encarga de la destrucción del mundo, porque hemos dicho que este mundo se crea y se destruye. Y entonces, los otros semidioses encargados de diferentes cosas, ¿no? Como el dios del sol, el dios de la luna, y esto se encuentra prácticamente en todos los relatos del mundo antiguo, que claro, en el lenguaje contemporáneo se llaman mitologías, ¿no? Griega, nórdica, etcétera, maya. Sin embargo, ocurre que se encuentra el señor Shiva con su consorte Parvati y están en los juegos amorosos destinados a procrear. Pero los semidioses se preocupan porque dicen, uy, ¿qué va a pasar si ellos realmente llegan a concebir un niño? Ese niño jugando va a destruir el universo. No deberían unirse. Entonces le ruegan a Shiva, bueno, que apareció más inoportuna, le ruegan a Shiva cuando estaba en el proceso, digamos, de encontrarse con su consorte para procrear y le ruegan que no, ah, que no inyecte su sustancia seminal en el vientre de Parvati. Que Parvati, por otro lado, es la, digamos, la ama de lo que llamamos la naturaleza. Entonces, Shiva lo que hace es expulsar esta sustancia seminal fuera y es ahí donde se encuentra este pequeño niño desamparado porque no está cobijado dentro de su madre. Y se conoce posteriormente como Kartikeya o Skanda.
Los escandinavos vienen de la adoración de este semidios, de este Deva, que es hijo de Shiva. Entonces, no son cosas que están alejadas de lo que leemos hoy mismo en los libros de historia, Escandinavia, ¿sí? Es algo que uno ve un mapa y están los escandinavos, ¿no? Los daneses, los suecos, los noruegos, etcétera. Entonces, este niño queda como desamparado y la hermana de Parvati, que es Ganga, se ofrece a alimentarlo. Por eso y le da leche. Entonces, la forma de Ganga fuera de este mundo es en realidad una constelación de estrellas que se llama la Vía Láctea. Y este Kartikeya manifestó 5 rostros. Tenía tanta hambre el pobre niño que manifestó 5 rostros para beber esa leche. Entonces, lo que hoy en día eh, en un catálogo de la NASA uno va a leer la Vía Láctea, está referido a una historia contada en los Vedas, ¿sí? De cómo fue alimentado este niño de Shiva, Kartikeya. Ok, entonces esa es una pequeña corroboración de que prácticamente todo lo que nosotros entendemos, incluida la ciencia astronómica, hace una referencia al contenido de los Vedas. Ahora seguimos un poco en este viaje de la distancia ahora de las estrellas. Rangapuri, una cosita. ¿Usted está Perdón, mostrando un video? ahora sí. ¿Está Porque, viéndose? porque estamos viendo la imagen de Sri Brahma Sanghita del capítulo 5. No puede ser. O sea que no han visto el video. No, no hemos visto. Soy un salvaje, Dios mío. Perdonen, qué horror. No, no, Yo feliz viendo el video desde mi lado. no, antes no la Entonces, avisé contigo. voy a rápidamente corregir este error pidiéndoles, pero mil disculpas, qué barbaridad. Voy a volver a esto. Entonces, tengo que parar de compartir. Ay, señor, o sea, acepto por favor críticas, reprimendas de todo tipo. Aquí está. Uf, qué pena. Bueno, Ahí sí, perfecto. ok, entonces, gracias, Ishtadevas. Estaría perdido. ¿Me permiten ustedes repetir estos 2 minutos y medio que habían transcurrido? Que son las potencias de 10, como les decía, está basado en un libro del 57. 20 años después se hizo una película, 20 años después se hizo otra película y el 2010 se hizo una versión un poco más moderna que describe las partículas subatómicas, los quarks, que serían las partículas que conforman las, los protones y los neutrones dentro del átomo. A una escala mayor están los electrones y finalmente estaría el átomo, que otra vez, bueno, tiene su origen en la palabra Atma de los Vedas, que quiere decir lo minúsculo. Están las moléculas, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que contiene la información para la creación de cada célula. Un organismo unicelular, si miramos un poco más grande, lo que sería una gota de lluvia. Y aquí estaremos viendo unas personas ya jugando en la ciudad de Venecia y están jugando con estos pequeños círculos y ahora nos vamos alejando de, de este lugar en Venecia, de esta plaza, y estamos viendo ahora ya Italia, Europa, etcétera, ya muy pequeños y nos estamos alejando en potencias de 10 y ya estamos viendo la Tierra. Y cuando vemos la Tierra, entonces nos seguimos alejando rápidamente y podemos llegar a la Luna y nos seguimos alejando de la Luna y vamos a ver el sistema solar, el Sol y los planetas. Esto es en realidad lo que se entiende como la Tierra plana, que mucha gente interpreta en libros antiguos, porque es un plano en el cual giran todos los planetas de este sistema solar. Y luego aquí se ven las estrellas más próximas que se encuentran a millones de años viajando a la velocidad de la luz. Que eso es.
Son miles de kilómetros por segundo que estaríamos viajando y acelerando millones de años en un segundo. Y ahí está la Vía Láctea de la que hemos hablado. Y entonces, esa es una de las galaxias, la Vía Láctea, que es nuestra referencia principal. Y hay millones de grupos de galaxias. Y si uno se continúa alejando, está lo que se llama el universo observable, que sería una de esas burbujas. Y entonces ya se habla del multiverso, del horizonte cósmico, ¿no? Que es lo que se vería viajando a 50 billones de años luz, quiere decir, viajando 50 billones de años yendo a la velocidad de la luz, alejándose. Y ahí está la constelación de Virgo, y están las nubes de Magallanes, y está otra vez atravesar esta Vía Láctea, y se ve la constelación de Orión. Y ahora estamos mirando Alfa Centauro a 5 años luz, estamos volviendo a un año luz a la nube de Oort. Los objetos transneptunianos, los planetas exteriores, otra vez el Sol y los planetas del sistema solar, la Luna, estamos volviendo, después de alejarnos. Los 12.000 kilómetros que se consideran el radio de la Tierra, lo que sería la escala de 100 kilómetros, de 10 kilómetros, de 1 kilómetro de Venecia, 100 metros, 10 metros, 1 metro, 1 centímetro, y así estamos yendo ahora a las escalas muy pequeñas que ya se van a medir en otras unidades como los Armstrong, el DNA o el ácido desoxirribonucleico, el átomo, y finalmente a una escala de 10 a la menos 18 los electrones y los protones y neutrones en el núcleo y los quarks. Y otra vez la teoría dice que serían las cuerdas. Esa es la teoría de las cuerdas sobre la existencia de las partículas mm, a partir de la vibración. Pero bueno, eso es todo un tecnicismo. Pero esto es a lo que conduce lo que los Vedas nos están hablando de esas grandes escalas. No es una cosa ya alejada de la verdad. Y es interesante que esta película se hizo el 77, justamente el año donde Prabhupada se fue. Y había una fuerte influencia de los Hare Krishna en este mundo cuando se atreven a poner esto que parecía una cosa completamente imaginaria en forma de una película. ¿Sí? Y ahora quiero mostrarles también otra cosa que corrobora lo que es razonable, y esta vez espero no equivocarme, no, pero otra vez voy a tener que hacer lo propio. Me imagino que tengo que irme al Zoom primero, Sí, para dejar de compartir. dejar de compartir el video y ahora compartir otra pantalla. Perdón, aquí aprendiendo así, qué horror. No, está perfecto, pero Ahora vamos a compartir esta pantalla de... Puede ser que esté perdido otra vez, no, no me gustaría, pero hay esta posibilidad que yo esté perdido otra vez. Qué horror. ¿Será esto? Nicht. Bueno, arriba tengo tres cosas que dice, entire screen, eso es. sí, exacto. Ok, eso es. Perfecto. Gracias, qué alivio. Gusto. Entonces, ahora voy a tratar de no meter la pata. ¿Se ve ahí entonces eso que dice el cuerpo humano al microscopio? Sí, perfecto. Quiero saber es cómo avanza esto a la siguiente. Ah, ok.
Entonces, estas son algunas fotografías del mismo cuerpo humano, ¿no? Utilizando un microscopio electrónico de barrido. Y, por ejemplo, ahí están viendo las células rojas de la sangre. Uno no ve así la sangre, ¿verdad? Y esto es la punta del cabello. ¿Qué Guau, tal? qué increíble. ¿Alguien lo ve así? Por favor, acláreme si yo estoy viendo cosas que no vemos normalmente. Sí. Por ejemplo, este es un cabello reseco. Y ustedes pueden ver que está reseco, ¿sí? Y aquí las neuronas, ¿no? Tomando una de 100 millones de células. Una que estaría, digamos, en el cerebro de una persona. Bueno, suponemos que está más o menos inteligente. Y esto que parece como un grupo de hisopos de algodón es una fotografía muy ampliada en lo que es un pelo dentro del oído interno y que responde a las vibraciones de sonido. Esto nos permite escuchar, van vibrando estos pequeños pelitos. Y estos son los vasos sanguíneos retinales que salen en un disco negro óptico, un punto ciego donde no se encuentran presentes células receptoras. Y esta es una papila gustativa de la lengua. ¿Sí? Hay 10.000 de estas en una lengua, o sea que por eso no las podemos ver, pero fíjense qué sofisticada esta cosa. Y por eso podemos detectar los sabores salados, dulces, amargos, las temperaturas, peculiaridades de los sabores. Y esto es lo que se va a convertir en una caries, ¿sí? Por eso dice, cepilla tus dientes con frecuencia. Claro que esto es visto con este microscopio electrónico. Y ahora habíamos visto esa imagen de los glóbulos rojos, ¿sí? Ahora estos glóbulos están atrapados en un coágulo de sangre y la célula blanca del medio es un leucocito. Entonces, si entraríamos en la sangre, veríamos todas estas cosas si fuéramos suficientemente pequeños. Y este es el interior del pulmón. Y las cavidades huecas son los alvéolos. Aquí está el intercambio de gases con la sangre. Entonces, la sangre recibe oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Entonces aquí están los alvéolos que permiten ese intercambio y las células así están encorvadas y descoloridas. Esta es una persona que no hace una vida sana a comparación de la anterior. Y el intestino delgado, donde se absorbe el alimento. Y van a ver que a veces hay comida atrapada en estas cavidades. Ese es un óvulo humano que está sostenido por la punta de un alfiler. Entonces comparen con la punta de un alfiler. Aquí se va a formar un embrión cuando un espermatozoide ingrese acá. Todas estas cosas ya son fotografiadas, ojo, no son dibujos de inteligencia artificial ni cosas por el estilo. Y aquí está una mirada de cerca de varios espermatozoides tratando de fertilizar un óvulo. Y esto es 5 días después de la fertilización. Bueno, lamento comunicar a los que son pro aborto que too late, o sea, ya aquí está un ser viviente hace rato, hace 5 días y está ahí, nada más desarrollando su cuerpo. Esto se va a volver un embrión. Aquí se está explicando, ¿no? Ah, las colas de los espermatozoides son de color verde, el embrión y los núcleos se tiñen de morado. Las áreas azules son uniones, que son las conexiones entre las células. Y aquí ya es un embrión de 6 días de edad. Ya hasta parecería un área que va a formarse de la cabecita. Entonces, bueno, estas son cosas que eh, se pueden percibir a través de los sentidos, de tal manera que
salgamos de esta idea de que estamos hablando de algún tipo de mitología o de cosas que son completamente fuera de la imaginación y los cálculos. En algún lugar se me ha mezclado, pero tenía también para mostrarles algo más que es el mismo cero. Ah, bueno, pero si ustedes bondadosamente dan una mirada a su Bhagavad Gita, si tienen un Bhagavad Gita, fíjense cualquiera de los textos, como el texto 20, ¿sí? Digamos, el texto 20 de cualquiera de los capítulos. Y fíjense en el sánscrito. ¿Y qué van a ver ahí? Van a ver entre unas barras el número 2 como lo conocemos y el número cero como lo conocemos. Entonces quiere decir que también el cero es parte y se encuentra en esos antiguos textos en idioma sánscrito de 5.000 años y más. Entonces no son invenciones modernas. Incluso el cero, el sistema decimal, todo esto está basado en el contenido de los Vedas. Entonces estos Vedas no nos están hablando de cosas fantasiosas. Se pasó, Andrés, una capísima. Ahí ustedes pueden ver. Incluso el 2 se parece mucho. Estos son los números índigos, pero porque a nosotros nos llegaron a través de los árabes, o sea, esta transmisión de conocimientos viene desde la India, pasa por Persia, por Arabia, y los árabes vivían en un desierto, entonces los árabes transportan estos conocimientos a través del desierto y llegan finalmente a lo que hoy llamamos Turquía y cruzando el estrecho del Bósforo se encuentra Europa. Entonces ya la gente los llama los números arábigos. Incluso a esta forma de razonamiento que se llama la lógica, se llama álgebra, que es un nombre árabe, pero es porque los árabes son los que están transportando, es como el correo. La gente piensa, oh, los árabes eran grandes matemáticos. Sí, claro, se va aprendiendo. A medida que transportas el conocimiento, aprendes, obviamente, pero no es el origen. Entonces, lo que nosotros llamamos, además, eh, está basado en los índices. El sistema decimal está basado en los dedos. Por eso también se llama digital, que se refiere al dedo, ¿sí? Y los dígitos y el 10 es la forma matemática de los Vedas. Imaginen ustedes hacer una multiplicación con números romanos, ¿sí? A ver, uno aprende los números romanos en la escuela, pero a ver, traten de multiplicar en números romanos una cosa sencilla, 15 por 10. Escriban una cruz y una V, que es el 15 y multiplicado por una cruz, que es el 10. ¿Ustedes creen que podrían hacerlo, sinceramente? No, pero ahora utilicen los números índigos y multipliquen 15 por 10. Eso es recontra fácil. Le pones un cero, listo. 150, resuelto. Entonces, toda la ciencia, todo el conocimiento de las matemáticas, el álgebra, el cálculo, está basado en realidad en el conocimiento que se ha podido derivar de los Vedas. Y por eso hay dos formas de entender estas cosas. Una es la forma ascendente, que es, ok, éramos cavernícolas, vivíamos así. Nuestra máxima expresión de arte era pintar así un búfalo y medio mal pintado, pero bueno, ni modo, hemos ido progresando, sí. Afortunadamente ya estamos en esto, ascendiendo, partiendo, digamos, casi de la nada, incluso interpretando que el origen de la creación es la nada, y estamos llegando, uy, ahora podemos ver todas estas cosas. Pero hay lo otro que es el proceso descendiente, y esas son las culturas avanzadas. Las culturas avanzadas parten del punto en que eh, existe un origen superior a lo que se expresa. En términos contemporáneos, podemos decir que en una computadora hay más que lo que se imprime. Lo que se imprime es solamente una parte del mundo de cosas que hay en una computadora. Entonces, si vemos algo que está impreso, eso es solamente una porción de lo que existe. Y además de lo que estamos viendo está lo invisible. Está lo concebible y además está lo inconcebible.
Entonces, esto que se llama el conocimiento descendiente es lo que da origen al avance de la comprensión de las cosas. Uno entiende las cosas a partir de lo perfecto. Lo demás, que se llama el conocimiento empírico, es un procedimiento muy penoso y además es imperfecto. Cada día uno puede cambiar sus diferentes teorías de las cosas. Pero entonces el conocimiento védico, y una vez más vamos a reiterar esta palabra Veda, puesta en castellano puede decir verdad, en latín es video, que es lo evidente, el video se usa hoy, no es un video, entonces lo está viendo, eso es Veda. Y los griegos, los antiguos griegos lo llamaban, Platón lo llamaba idea, pero idea no en que a uno se le ocurre cualquier cosa, sino en el sentido de ideal, lo perfecto. Entonces, el conocimiento védico realmente no solamente es anterior incluso a la creación, sino que es el sustento de todo conocimiento y de toda existencia. Entonces, lo que hemos querido hacer en esta sesión es abrir un poco la mente, qué es lo que se entendía incluso antes de lo que nosotros hemos clasificado como la religión más antigua. Entonces, no era gente ignorante, era gente sumamente sofisticada. Obviamente dependiendo de dónde, porque el día de hoy también hay personas como ustedes, muy educadas, muy distinguidas, y hay personas que están haciendo cosas que no se pueden describir, no se pueden ni decir. Entonces, al mismo tiempo puede haber personas muy avanzadas y personas muy degradadas. Obviamente nuestro interés no es estudiar al detalle cómo volverse degradados, sino más bien estamos en el proceso de avance espiritual y queremos comprender las nociones más adelantadas del conocimiento, de la expresión del espíritu mismo. Entonces, por eso la literatura védica nos presenta la visión más sofisticada, más avanzada y más coherente de lo que percibimos. Así que ese es lo que queríamos hacer, que abramos nuestra mente, entendiendo también su correspondiente académico o científico a este mundo gigantesco del que nos hablan estos Vedas. Y entonces en la siguiente sesión, ahora vamos a entrar en qué se expresa como la vida espiritual antes de la existencia de las religiones. Y luego vamos a ver cómo lo que conocemos como religiones empaquetan o presentan porciones de ese conocimiento que es universal y es transuniversal, es más allá de este universo, ¿sí? Es quizás un ejemplo que me gustaría dar, aunque estamos ya sobre la hora. Un padre no abandonaría a su criatura o a su hijo. Si su hijo quiere irse, le diría, mira, hijo, donde estás yendo no te aconsejo que vayas, pero si vas, vas a encontrar tal cosa. Entonces le entrega el conocimiento de lo que va a encontrar y le deja una puerta abierta. Si quieres volver, estás bienvenido. Entonces, cuando quieras volver, bueno, ya sabes la dirección de la casa. Sí, puedes volver cuando quieras. Y ten cuidado cuando vayas por allá, cuando pises este territorio, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace coherencia a la idea misma de creación y creador. Así que bueno, con eso hacemos ahí una pausa y no sé si es que alguien ha manifestado alguna pregunta en sus chats y ahora nos vamos a manos de Ishtadeva, de Andrea, que ahora nos ponga en Bueno, la... aquí en este momento no tenemos preguntas en el chat, sin embargo, un devoto levantó la mano, Ujú. Matura, entonces le damos la Mathura palabra Manda. para que. Ujú. Adelante, por favor, Prabhu Mathura. Ya, Hare Krishna, Hare Krishna. Haribol. Gracias, gracias. La verdad es que ilumina tanto lo que has presentado, porque está mucho más claro al leer el Bhagavatam, todo lo que es la creación del señor Brahma y toda la manifestación del Mahavurusha y toda esa información que pareciera mítica como veíamos antes, pero ahora lo haces tan real, ¿no? Ahora tan comprensible. La consulta mía es cómo es que, porque los científicos y la ciencia y la física hablan de toda esta creación universal de acuerdo a sus cálculos,
e incluso reconocen a todas las galaxias que hay ya inscritas, millones de galaxias reconocidas, con nombre, con apellido, con todo. A cada científico que encuentra algo le ponen un nombre y está todo como dentro de esto que ellos pueden observar, y que también es muy inmenso. Y hablan de la velocidad de la luz, la relatividad de esas energías, pero lo que yo siento y pienso y digo, ¿cómo es posible que algo venga del futuro? O sea, todo lo que llega acá viene de millones y millones de años hacia atrás. No hay nada del futuro que no, o que por ejemplo, bueno, Krishna vino, pero es como si estuviera siempre sucediendo. Toda la historia del Bhagavatam está siempre sucediendo. Lo que pasa es que recién nos está llegando a nosotros alguna información de eso, pero ya todo sucedió, como la misma creación de los kalpas, de todo lo que se informa, ¿no? Entonces, esa es mi consulta. Es como visualizarlo, quizás sea muy complejo, pero cómo visualizarlo hoy de lo que viene, ¿no? Hacia dónde se va. ¿Se entiende? Perfectamente. Gracias. Bueno, eh, es un ciclo. Entonces, justamente volvemos después de Kali Yuga a una etapa perfecta que es Satya Yuga, y así, igual que la primavera, el verano, el otoño y el invierno pasan, es una analogía que da el propio Krishna en el Bhagavad Gita. En forma similar, pasan las diferentes cosas, incluso el sufrimiento y el gozo. Son cosas cíclicas lo que experimentamos en este mundo. Entonces, en cierta forma, el pasado es el presente, y es interesante que en la lengua puquina se habla de una cosa que se llama el Pachacuti, quiere decir volver al futuro. Esa es la expresión del Pachacuti. Y el primer Inca también se llamaba Pachacútec. Estaba volviendo al futuro. ¿Sí? Entonces, es una concepción cíclica del tiempo que está presente en las culturas antiguas en el mundo. Entonces, hay un pantallazo de lo que se viene, pero poco después se viene otra cosa que es mejor y poco después se viene otra cosa que es peor. Es un ciclo, es una rueda que está girando y se están reproduciendo escenarios en los cuales el alma va transitando. De tal manera que ya en los escritos védicos se dice Brahmanda. De creación en creación uno va transitando hasta que se cansa. Así, uno ve la misma película tantas veces, 18.000 millones de veces la misma película, dice, "No, ya, quiero otra cosa". Entonces, ese mismo hecho hace que nosotros tratemos de mirar más allá incluso de esta creación. Si ya no nos interesa tanto la pintura, lo que vemos, ya no nos interesa tanto el paisaje, sino el autor del paisaje. Si queremos conectarnos con esa persona maravillosa que hace estas cosas. Entonces, es una invitación en cierta forma a la complejidad, lo prácticamente imposible de lo que estamos percibiendo, a mirar más allá. Entonces, eso, estamos volviendo al futuro, que es también el origen, ¿sí? Es una invitación a volver al futuro. Perdón, no sé si he confundido más, Está en pero, silencio, Matura, pero está en silencio. pero quiero dar un dato de lo imperfecto que son las percepciones. Si ustedes recuerdan, nada más a principios de este año, el último telescopio, que, si no me equivoco, se llama John, ahora el telescopio más avanzado, percibió como una especie de cataclismo en la Tierra y hubo toda una semana de noticias en periódicos, en la televisión, en el Internet, noticias oficiales de la NASA que estaban hablando de una terrible perturbación que iba a haber en el planeta. ¿Sí? Ok, resulta lo siguiente, que a la semana después ya no se veían esas perturbaciones, entonces empezaron a preguntar qué pasa. Y descubrieron que en la sala donde se analizan las señales de los telescopios, porque los telescopios modernos no tienen lentes propiamente dichos, sino solamente capturan radiación.
interpretan claro. esa radiación. Entonces lo que pasa es que había un tipo que había enchufado el horno del microondas. Oh, Y el microondas estaba interfiriendo y había ya. interpretaciones del universo en la Sí. BBC de Londres, en la Deutsche Welle de Alemania, etcétera. Y, uy, perdón, y los devotos hacían un teatro de eso. No sé si ha pasado con ustedes, pero hacíamos nosotros en Bolivia el teatro de un científico que es invitado a un lugar y empieza a explicar el universo en base a un gráfico donde había una figura dorada al centro, etcétera, y explica todo el universo y demás. Y llega una persona apurada, entra al set y dice, disculpen, dejé olvidada mi figura de cómo freír huevos. O sea, era un huevo frito, pero que entonces, la especulación mental que puede surgir en base a un pequeño fallo, como que alguien descuidado dejó enchufado el microondas una semana, pues, ¡ay! Me olvidé. Algún salvaje como yo estaba ahí que no sabía manejar bien las cosas, la persona que trae el café a los que estudian. Entonces, sí, esta es una apertura también al mundo perfecto, ¿no? Aquello que no está sujeto a este tipo de errores humanos. Raúl, una última cosa. Claro. ¿Qué película es esa que hablaste del Brahma Sanjita del 70? ¿Es algo que se puede encontrar? La película se llama Potencias de 10. ¿Potencia de 10? Sí, Potencias de 10, que es mirar el mundo a diferentes escalas, en el tiempo y en el espacio. Una película del 77 basada en un libro de 1957. Voy a tratar de compartirles a ustedes las señales y claro, voy a rogar a Ishtadeva, que es nuestro ángel guardián, que las comparta, porque a mí me saldría mal como el enchufe del microondas con los científicos. Y Claro hay que... una imagen, un video de 30 minutos que se llama Cámara Rápida Ah, y tiene interesante. tiene mucha coincidencia con lo que has narrado, pero Ujú. desde el punto de vista de la teoría científica mundana, actual. Y tiene mucha coincidencia con todo, porque habla hasta de ¿cuánto se llama? Las estrellas blancas, las estrellas negras y todo lo que va sucediendo a través del tiempo. Y dicen, según ellos, de que es prácticamente imposible que vuelva a existir vida humana en toda esta creación. Que la Claro, única es que no llegan a la otra existencia, vuelta. claro, claro, eso es lo que desconocen, ¿no? Claro. Gracias, Prabhu, y devotos del Gracias. Señor. A todos ustedes por su paciencia y constancia y Krishna mediante nos estaríamos viendo el sábado que viene aquí en el Seminario de Historia de las Religiones y la Autorrealización. Muy interesante. Muchas Gracias, Pablo. gracias, Prabhu, a todos. Conectarse. Hare Krishna, Haribol. Gracias a Hare todos. Krishna, linda noche, Hari Hari. Hare Krishna. Ari.